think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. ¿Qué tal, amigos de Documentos Clasificados? Estamos una semana más y como siempre le traemos lo mejor. Si usted busca un podcast de cómics que le traiga lo mejor, tiene que estar en Documentos Clasificados. Prueba de ello, mi estimado Jaime Carreño, que estás allá en Canadá, por eso tan abrigado, no, debes de tener tu calefacción muy bien. Pero mi estimado Jaime, tenemos hoy un invitado de superlujo. ¿Estás de acuerdo? Así es, de superlujo, y la verdad que nos da un honor que sea un invitado y que sea mexicano. Eso es lo que más gusto nos da. Y además, déjenme decirles otra cosa, es mexicano, es un artista y además, vean ustedes el fondo que tiene allí. O sea, cualquiera de nosotros envidiaría un librero como ese y figuras de acción como las que tiene. Pero nos vamos directamente con el buen Rulo Valdés. ¿Cómo estás, mi estimado Rulo? Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. La verdad es que muchas gracias por permitirme ahora sí que acompañarlos. Pues nada, pues bienvenidos, muchas gracias y pues aquí estamos. Adelante, Jaime. No, hombre, Raúl, la verdad es que para nosotros es el honor. Pero bueno, a fin de que te vayamos conociendo y que los que nos escuchen te vayan conociendo, Raúl, dinos un poquito, ¿cómo empezaste en el gusto por los cómics? Primera pregunta, y luego, ¿cómo empezaste a trabajar en ellos de manera profesional? Ok, bueno, pues empecé, pues yo creo que como cualquier niño con el rollo de iba y me compraban mis revistitas el fin de semana. Tengo entendido que mi papá me las compraba cuando yo estaba muy pequeño. Había una señora que tenía ahí un puesto de revistas y mi papá siempre fue muy fan de comprarse estas revistas de libro vaquero y estas como clásicos ilustrados y cosas así. Le gustaba mucho ese tipo de cómics y bueno, pues obviamente me empezó a comprar, como que cuando lo acompañaba a comprarse cosas, pues me compraba yo, no sé, ahora sí que un Hombre Araña o cualquier revista, como que no era yo consciente de qué revistas me compraba, ¿no? Pero pues era cualquiera, o sea, en ese entonces creo que El Pájaro Loco, cualquiera de, ya sabes, ¿no? Hasta Capulinitas. Y ya después, cuando, bueno, mis padres se separan, mi mamá me empieza a comprar, o sea, continúa con este gusto de comprarme revistas, y entonces empiezo a leer El Hombre Araña, y me empiezo a ser muy fan de estas revistas grandes de novedades, que eran muy bonitas, del sensacional Hombre Araña. Y ya es cuando me empiezo como a clavar un poquito más en cuanto a leer cómics, que ya se empieza a volver una costumbre para mí, pues como leerlos, ¿no? Pero la verdad es que nunca era como consciente pues dibujaba como todos los niños, ¿no? Y ni siquiera como de los que mejor dibujaba, de hecho en mi clase ni nada por el estilo. Entonces nunca fui como consciente de hacerme como dibujante. Ya unos años más grande, me pongo a ver Los Caballeros del Zodiaco y eso es lo que me rompe la cabeza. Y entonces ya empiezo a dibujar en forma las armaduras, pero pues, en esas épocas era difícil ver una serie porque pues era tener que cacharla el domingo en la mañana. Pues obviamente para la gente joven de esta época pues le costará trabajo entenderlo, pero pues no había manera de meterle pausa, ¿no? O sea, no había manera ni de meterle pausa ni de grabarla. Era un show, la verdad es que. Y bueno, nosotros tampoco teníamos en ese entonces acceso como a videocasetera o algo por el estilo. O imagínate, no teníamos ni videocasetera como para poderlo grabar y pues poderlo pausar, ¿no? No había manera más. La gente en esa época no sabe lo que era meterle pausa y que la imagen se viera toda mal, o sea, no, era complicado, unas épocas diferentes, pero me gustaba mucho dibujar las armaduras, ir sacando los detalles. Fue como la primera vez que empecé a dibujar algo como por mi cuenta, y que además empecé como a crear mis propias historias en cómic, ¿no? Hacía mis propios comiquitos de los caballeros y hacía mis propias aventuras, pero la verdad, te digo, nunca
nunca lo hice como en forma, o sea, siempre, inclusive de los que dibujaban, ni siquiera era de los que mejor dibujaba en mi clase, o sea, ya siempre como otros chavitos que tenían mucho, como más desarrollado el talento de poder pintar cosas que parecieran, o sea, más similares a lo que estaban viendo, entonces, pues como que nunca lo consideré como una posibilidad de trabajo, ni siquiera que yo pudiera ser bueno en eso, pero era algo que me gustaba muchísimo. Entonces, pues me salgo de casa a los 14 y empiezo a entrar como en muchos trabajitos y estoy pues en varios, inclusive en una ocasión, trabajando en una chamba de venta puerta por puerta, me tocó ir a dejar un pedido a ahora entiendo que era una editorial, y pues llevarle el pedido al director, ¿no? De la editorial como para... Y yo veía que tenía ahí un montón de cartones, entonces me acuerdo que me puse a dibujar y ya cuando le entregué el pedido, pues fue como de, oiga, a mí también me gusta dibujar, me gustaría, ¿cómo podría dedicarme a esto que no sé qué? Y fue de, ahora ya entiendo cuando te lo dice la gente, que ya lo tomas como en un lugar diferente, pero ya fue como de, sí, pues sí, pues si quieres pídele ahí mi teléfono a la secretaria y ya después, si quieres me traes algo, pero lo vi más como dándome el avión, como pues esperando que le diera su producto que otra cosa, ¿no? Entonces, pues ya lo solté, ¿no? Solté el asunto y hasta, pues como por ahí de los 16 me tocó ver un anuncio que decía que se andaba solicitando dibujante ahí pegado afuera de una tienda de estas de cómics de Comic Castle, que en ese entonces se llamaban así, que ahora se llaman Fantástico. Y fui a hacer una prueba para ver si era algo que podía yo dedicarme. Y ya el dibujante me dijo, mira, creo que tienes talento, pero no es lo que yo estoy buscando definitivamente. Y creo que además todavía te falta mucho. Entonces, pero si quieres, o sea, creo que tienes posibilidades, pues te veo si quieres la siguiente semana y podemos platicar y te puedo presentar a algunos dibujantes. Y dicho y hecho, así fue como fui conociendo a algunos de los dibujantes que se juntaban en esas épocas, creo que los jueves o los viernes, creo, afuera de Comic Castle, porque era el día que llegaban los cómics, entonces estaban todos allá afuera conviviendo. Entonces, dentro de todos esos dibujantes, conocí a uno que trabajaba en una agencia de publicidad y ya me dijo, oye, pues que andaba buscando ayuda, que por qué no estaba pudiendo con la chamba. También él estaba muy joven, entonces también ya estaba muy desesperado. Y pues yo fue así, pues, ¿qué haces? Y ya me dijo, no, pues storyboards. Y yo fue de, bueno, ¿y qué es un storyboard? Me dijo, no, pues es como un cómic que hacen de un comercial. Y yo, ¿a poco te pagan por eso? Entonces fue, pues sí. Y ya fue, bueno, pues, oye, ¿y qué tengo que hacer como para entrar? Y ya me dijo, no, pues si te interesa, pues haz tus pruebas y se las presentamos. Entonces yo me acuerdo que igual lo mismo. Ahí sí, por ejemplo, ya tenía una videocasetera. Entonces me acuerdo que grabé un comercial de Sensao, creo que fue un refresco ahí de Guarana, y fue de ahora sí grabar el comercial, igual ponerle pausa, ver la imagen, dibujar la imagen, otra vez avanzar otro poquito, seleccionar la imagen, dibujar la imagen, y ya, y ese fue mi primer chamba. Entré a trabajar entonces a publicidad y estuve ahí pues ya varios años, me dediqué... Una pregunta, Raúl. Claro. ¿Más o menos en qué año fue esto? Uy, pues mira, te estoy hablando que acabo de cumplir, estamos en 2021 y acabo de cumplir 40 años. Entonces yo tendría en esas épocas, pues te estoy hablando de 16 años. Entonces, híjole, me gustaría ser más bueno para las matemáticas, pero creo que por eso me dediqué a ser dibujante. Pero... En el 2000, 2004, sí, 2003 más o menos. Sí, un poquito antes, sí. Entonces, pues sí, más o menos. Entonces, y ya estuve brincando en muchas agencias, estuve trabajando, en ese entonces era Logan Lintas, y ya después de ahí pasé a BBDO, luego estuve en Olin, y estuve así como en un montón de lugares. Ay, creo que se fue la pantalla. No, estamos pensando parte de tus trabajos. Pues sí, ay, me asusté. Entonces, pues ya fue parte un poquito de la chamba que estuve haciendo, pues mucha del ámbito publicitario tal cual, ¿no? O sea, y era padre porque pues era el único lugar donde veías pues tu idea después reflejada en grande, ¿no? O en diferentes campañas. También algo que estuvo muy padre es que ya después de eso, no solamente dibujé empecé a trabajar dibujando como storyboardista, sino ya mi siguiente chamba ya fue como asistente de arte. Entonces ya me fui como ya subiendo y luego ya fui director de arte y luego ya director creativo. O sea, ya iba como cambiando el modelo, y estuve un ratote trabajando en publicidad, pero un ratototote, hasta que
nació mi primer hijo y ya ahí fue cuando empezó un poquito la espinita de híjole, sí me voy a dedicar a esto toda la vida, o sea, si es como lo que tengo que hacer, o sea, es a lo que vine a hacer a la tierra, ¿no? Y entonces, pues fue muy loco porque entonces mi compadre literalmente, porque es el padrino de mi hijo, Oscar Amador, me comentó que igual él pues estaba haciendo como que tenía varias ideas y se le hacía como padre. Yo acabo de salir de una muy mala experiencia porque estuve trabajando en un proyecto de una especie de reactor de regreso que iban a hacer de Calimán y pues fue horrible la experiencia, o sea, la verdad es que sí la pasé muy mal, salí súper mal con toda la gente que estaba haciendo ahí, al final terminó siendo algo así, un proyecto que yo dije, sabes que ya la fregada, ya no quiero saber nada de los cómics, o sea, el ambiente es bien tóxico, todo el negocio es súper raro, entonces fue como, ya estaba yo harto, y de repente entonces ya salió la posibilidad, mi compadre me dijo, y sabes qué, pues a mí me gusta cómo dibujas, parece que te gusta cómo escribo, ¿por qué no armamos algo? Y entonces me presentó diferentes ideas, y entre las ideas que me presentó una que se llamaba Live with Shine. Entonces, pues ya empezamos a platicarla. Algo que tenemos muy en común él y yo es que de repente no sabemos dónde empieza la idea de uno y dónde termina, porque pues siempre estamos como peloteando mucho. Entonces, pues fue ese día, me acuerdo en la noche, fue de, no, ¿sabes qué? Vámonos a la casa y empezamos con la idea y empezamos a trabajarla. Y entonces fue que decidimos que íbamos a hacer un webcómic. Entonces, en esa época, pues en México no había, ¿no? Había algunos ejemplos ya que empezaban a hacerse a nivel mundial. Había uno que se llamaba Ordinary Boy que nos gustaba mucho, y entonces con ese cómic de ejemplo, pues fue que decidimos pues mejor hacer nuestra versión, nuestro cómic, y entonces entró otro chico que se llama Jorge Forsek, que es como, bueno, fue como el de la gran idea de, oigan, pues, o sea, porque nosotros estábamos en el plan de, mira, lo subimos en nuestro blog, era cuando, imagínate la época de los blogs, entonces fue de, mira, lo subimos en nuestro blog, y que lo lean nuestras primas si quieren, ¿no? O sea, acaso, ¿no? Pero, pues, Forsek fue el que se le ocurrió la gran idea de, no, vamos a hacerlo bien, vamos a poner una página de internet, vamos a que sí sea un espacio real dedicado, y pues fue un proyecto muy padre. La verdad es que era un cómic que hacíamos pues cada semana prácticamente, y pues duramos como 2 años ininterrumpidos de hacerlo. Y nos iba bien, o sea, como que desde el principio fue como generando cierto ruido, pero te estoy hablando de épocas en las que generar ruido era, pues que 10, 20 personas te leyeran, ya te dabas por bien servido, ¿no? Y ya después fue subiendo, algo que fue muy padre es que como que en México sí obtuvo visión, pero en realidad nos estaban viendo más en el extranjero, y prueba de ello fue que a los 2 años, pues nos hicieron una referencia en un sitio que se llama Newsarama, que es un sitio muy famoso. Claro, cómo no. Y aparte, pues fuimos el primer webcómic reseñado en esa página, y fuimos el primer webcómic mexicano reseñado en esa página. Entonces fue muy bonito, fue una experiencia muy grande, y eso digamos que nos colocó en el mapa, o sea, no solamente como el primer webcómic mexicano, porque digo, antes creo que nada más Maritza Campos estaba haciendo webcómic, pero Maritza publicaba en el extranjero, entonces, o sea, ella creo que sí vivía aquí en México, pero publicaba un cómic que se publicaba en Estados Unidos. De hecho, su idioma originario era en inglés, y el nuestro sí era en español. Entonces, pues digamos que fuimos como el primer webcómic en ese sentido, por lo menos dirigido a México, ¿no? Y ambientado en México, ¿no? Entonces, pues eso como que nos dio ciertos focos. Y entonces ya a partir de eso empezó a salir como mucha chambita, que la presentación de antología de Comicase, que empezó de repente que a hacer el libro que fue lo del Santo de mi Devoción, fue también lo del proyecto de Un Mexicano en Cada Hijo Te Dio, un proyecto que se llamó El Muertito Sabrosón, o sea, como que fueron ya saliendo diferentes proyectitos de cómic. Ahora, también cuando surgen ese tipo de proyectos, pues entonces también a mí me empieza a ir muy bien en publicidad, y empieza a aumentar la chamba, y entonces empiezan a salir proyectos más grandes. Y entonces ya es ahí cuando de repente sí empiezo a entrar como en esta disyuntiva, porque ya no me da, o sea, lo que me genera notoriedad, de que en este caso es el webcómic, pues al final del día es un proyecto hobby, o sea, porque pues finalmente no me está dejando dinero, no estoy pues viviendo de eso, y además pues en ese momento ya tengo que decidir qué onda con mi hijo, tengo una familia, entonces empiezo a soltar un poquito el webcómic, ¿no? Y empiezo a dejar, y entonces pues ya llegó el momento donde de plano el webcómic se pone en un stand-by, y entonces yo pues ya me dedico completamente de lleno a publicidad, estoy en otros proyectos, estoy haciendo algunos proyectillos de cómic,
pero ya son proyectos más pequeños, ¿no? Ya en ese entonces yo empezaba a buscar mi primer proyecto de lucha libre, o sea, ya empezaba yo a ir a eventos con mi carpeta para buscar luchadores y cosas así. Digo, esto lo comento por algo que voy a comentar después. Llega ese momento de... Estoy en publicidad, llega curiosamente el nacimiento de mi hija, y entonces pues llega la posibilidad de presentar carpeta, porque iba a haber un evento en México para presentar y bueno, parte de las cosas de este evento fue que pudiéramos presentar carpeta. Fue como una especie de concurso, que de ahí nos iban a hacer o sea, que era un concurso anónimo, ¿no? Teníamos que mandar nuestra carpeta, la iban a revisar, y luego de ahí, pues básicamente lo que te ganabas era una revisión de portafolio, o sea, básicamente una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, fue muy loco porque, pues yo me acuerdo que yo estaba ya a una semana de la fecha de entrega, dieron 2 semanas, ¿no? Y yo no lo lograba porque pues, estaba yo atorado con otros proyectos. Entonces ya fue de, pues ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer, o sea, creo que sí lo tengo que hacer, es algo que sí necesito ya, por amor de Dios, hacer. Y entonces fue cuando me decidí a hacer las pruebas y me quedé entonces la revisión fue pues una revisión de portafolio con Cebulski, que fue el buscatalentos de Marvel, y entonces él nos entrevistó, o sea, pues, bueno, obviamente revisaron mi carpeta, le parece ser que les gustó mi estilo, ya me preguntaron mi nombre, ya les dije quién era yo, nos llevaron a una entrevista, nos tuvimos que esperar ahí toda la tarde esperando a que revisaran a cada una de las personas, creo que fuimos 13 personas al final los que fueron revisados toda esa tarde, yo fui ya de los últimos, y pues la entrevista fue muy padre porque, o sea, Cebulski ya había visto a muchas personas, y pues sí se aventó un par de comentarios de mi trabajo, de lo que le gustaba, que se le hicieron muy impresionante, o sea, que se le hizo muy impresionante, que le gustaba mucho mi narrativa, y que bueno, por lo menos hasta ese momento era la carpeta que más le había gustado. Entonces fue para mí un comentario que me llenó de mucha esperanza, pero pues fue solo una revisión de portafolio, que eso es muy chistoso, porque a veces la gente, o sea, entiende como si ya eso te hubieran dado la chamba, pero no es ni cercano a que te den la chamba. O sea, vieron tu chamba y te dijeron, creo que estás listo. Entonces ya de ahí te dan una tarjeta, luego tú le escribes y ya no te contesta esa persona, te contesta el asistente de esa persona, y esa persona te manda otros guiones que tienes que hacer y producir. Y entonces ya en ese momento, pues ya había yo ya más lejana mi posibilidad de estar trabajando en Marvel. Entonces... Déjame, te interrumpo un momento ahí, Raúl, porque es importante comentar para algunas personas que tal vez no lo sepan, pero ¿quién es quien te revisó? Sí, claro. Sí, pues él es un scouter de Marvel, que ahorita creo que de hecho es como Headhunter, una cosa así de cabeza creativa de Marvel. Es un tipazo, es una persona que literalmente, Marvel es el único lugar que tiene el puesto como de scouter, que básicamente es una persona que va por el mundo reclutando gente o talentos que le llaman, y pues es una persona que tiene una capacidad de observación, una capacidad de apreciación muy interesante, ¿no? Lo primero que te preguntas es quiénes son tus influencias, ¿no? Y a partir de tus influencias, más o menos, porque más es muy chistoso, pero tú le dices tus influencias y lo más seguro es que él las haya recomendado o él las conozca, ¿no? Entonces, o sea, es un tipazo, ¿no? Entonces, revisa tu portafolio, te hace observaciones, te dice qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, ¿no? O sea, dentro de mis páginas había cosas que me dijo, mira, esto, y había cosas que de repente yo decía, bueno, qué raro, porque hasta él me dijo, no, bueno, yo entiendo qué es lo que estás tratando de hacer aquí, e inclusive entiendo por qué te están quedando desproporcionadas estas figuras. Y yo decía, ay, pero desproporcionadas, ¿por qué? Si estaban, según yo, bien justificadas. Y no, ya cuando lo ves dices, no, pues sí es cierto, o sea, es muy impresionante cómo tiene un ojo para ver cosas que inclusive pues tú no ves, ¿no? Que sabes que están ahí, que pusiste, pero no te das cuenta bien cómo traducirlas, ¿no? Entonces, bueno, pasa esta revisión, me mandan su tarjeta, tengo que hacer otros tryouts que le llaman, como que son otros guiones de prueba, y para eso ya me dicen que tengo el tiempo que yo quiera, mando y pues en el tiempo en el que estoy desarrollando esos guiones de prueba, pues es que Edgar Clement me dice, o sea, bueno, le pido chance a Edgar Clement de trabajar en su estudio, porque vivíamos muy cerca. Entonces le digo, ya sabes qué onda, pues necesito un espacio para trabajar, para mí está siendo ahorita un poco complicado, entonces,
él me dice, pues vente para acá para el estudio, y ya platicando, entonces es que decidimos armar, bueno, yo le insisto y lo presiono para que hagamos un cómic que se llama Angeleros. Entonces hacemos nuestro cómic de Angeleros, y justo, bueno, ya cuando se hace el lanzamiento en el evento del cómic de Angeleros, es que me hablan para decirme que, pues que si no me interesaría dibujar una historia de X-Men, ¿no? Entonces es cuando entro en este arco maravilloso de Extreme X-Men, que además es una historia súper padre porque empieza con o sea, mi primera página para dibujar en Marvel es dibujar a Wolverine, dibujar dinosaurios, y entonces, o sea, ya eso es como, híjole, o sea, me pone pues como muy claro ya no empiezo a estar parado, ¿no? Y entonces fue un arco muy divertido porque fue basado en un personaje que se llama Howlett, que es básicamente el Wolverine gay de Marvel. Entonces también como que obtiene cierta notoriedad este proyecto, ¿no? Y empieza a llamar mucho la atención. Es un proyecto que empieza bien, empieza como padre, es una gran oportunidad, y de repente se empieza a volver bien severo porque las fechas de entrega se vuelven muy pesadas con respecto a las entregas. Entonces, pues ya al final el último número, ¿no? Que fueron como 7 números, ya el último número ya estaba yo, bueno, sufriendo, porque además me entintó Lobo Cuevas, entonces pues ya tenía que raptarlo prácticamente, que viviera allá en mi casa mientras yo dibujaba, dormía un poco, él entintaba, o sea, fue un periodo rudísimo. Pero bueno, pues estábamos viviendo el sueño, era trabajar en Marvel, estaba muy divertido, entonces, y bueno, ya después platicando con varios dibujantes, pues te das cuenta que así es un poco el proceso, ¿no? O sea, es un trabajo como todos, ¿no? Eso, yo ya había vivido esos ritmos de trabajo en publicidad, pero pues aquí como que, no sé, piensas que va a ser diferente, no sé, es muy, muy raro, pero pues te das cuenta que no, que si son fechas de entrega, si es bien pesado, también tratar de mantener la calidad cuando estás pues sin dormir, sin comer, pues, o sea, es rudísimo. Y entonces, bueno, se termina este arco, y entonces espero a que me llamen para otra cosa, y no me llaman, entonces dejan pasar el tiempo, y yo estoy como con este rollo de, ¿qué hago, no? Y ya en ese inter, cuando estaba lo de Marvel, pues llegó un momento en el que yo me enfermo, empiezo a pasarla mal de salud, estoy, pues tanto cansancio me generó como muchas cosas de salud, entonces ya es cuando de repente estoy a punto de entrar literalmente al quirófano y me están hablando de la oficina, que si puedo mandar unos archivos que no sé qué, fue como de, oye, mano, o sea, estoy trabajando en una de las supuestamente mejores agencias de México, en una de las mejores cuentas de México, por no decir una de las mejores agencias del mundo, y neto, si no estoy yo, se les cae la agencia, o sea, porque digo, o sea, gracias por hacerme sentir tan importante, pero no soy tan necesario, ¿no? Y sí, dicho y hecho, o sea, en cuanto regreso, pues ya habían contratado a 3 personas para que hicieran lo que yo tenía que hacer, entonces ya fue como la conversación de, oye, ¿sabes qué? Es que esto no va a funcionar, no eres tú, soy yo, y yo creo que ya, pues ambos vimos todo lo que teníamos que dar, ¿no? Entonces, ya ahí fue donde de repente, pues ya estoy literalmente ya en este rollo de, bueno, pues ya me voy a dedicar a hacer cómics, pero pues estoy sin chamba, estoy en ese momento sin trabajo, tanta presión de trabajo me generó un divorcio, entonces yo estaba ya en un punto de la vida donde lo estaba yo pasando súper mal, ¿no? Y la verdad es que la estaba pasando muy, muy mal, se me juntaron muchas cosas, y luego para como Marvel dejó de llamar un rato, entonces yo así de, ¿y qué va a pasar, no? Y además, o sea, de repente fue un año en el que todo el mundo, pues primero como que ya sabes, todo el mundo se emocionado porque, es que ya estamos trabajando en Marvel, ya está, ¿sabes? Y es todo el mundo ahí encima, y llega un momento en el que de repente, pues como que todas las cosas se empiezan a juntar a nivel feo, y tú dices, híjole, no sé, y piensas que hay gente que te va a entender porque ha pasado por situaciones parecidas, y te das cuenta que el medio es muy hermético, nadie quiere hablar de eso, o sea, nadie quiere hablar de cuando las cosas no salen bien, ¿no? Todo el mundo nos gusta contar estas historias de triunfo y éxito, como si es algo que se hace solito, ¿no? Y además, obviamente, también el medio mexicano de repente es muy crítico, como a nivel pesado, ¿sabes? O sea, es un ambiente muy tóxico y es un ambiente muy, 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 como que todos pensamos como si el éxito fuera una sola pizza, ¿no? Y si alguien agarra una rebanada, me la está quitando a mí, ¿no? Entonces todo el mundo está como muy a la expectativa y muy así, entonces... Pero yo quiero en primer lugar felicitarte porque eres un comunicador nato, o sea, la verdad es porque me agarraron más de 20 minutos escuchando esta historia de Rulo, que además no lo interrumpimos porque es una historia muy importante y de verdad es que nos transporta, Rulo, porque hay mucha gente como tú, y lo digo con respeto,
que busca de alguna manera trascender en el medio de los cómics y no sabe cómo. Digo, nosotros mismos cuando de niños compramos un cómic, luego nos poníamos a dibujar seguramente en alguna libreta y decíamos, híjole, no me quedó tan bonito. Pero el hecho de que tú hayas ido a un puesto de revistas, tu mamá te haya comprado un Hombre Araña o el cómic que sea, y que hayas decidido hacer de tu estilo de vida esta industria o este trabajo, como tú lo bien comentas, profesional, pues a mí me despierta algunas inquietudes. Por ejemplo, yo te preguntaría, me gustaría que te entraras un poco en el tema de la dificultad para trabajar en una compañía como Marvel, ¿no? O sea, a ti te entregan un guión para dibujar. ¿A ti te piden un número determinado de dibujos o cómo es esa relación entre el escritor y el dibujante para, a final de cuentas, entregarnos un producto? Porque yo te puedo decir, igual que Jaime, como lectores hay productos que se nos hacen muy elaborados y hay productos que se nos hacen muy digeribles. ¿En dónde está el éxito de una cosa y otra? Ok, bueno, aquí hay tres cosas que son, creo que mencionaste como muchos puntos, pero creo que son tres cosas importantes las que rescato. La primera es, yo la verdad nunca he buscado como notoriedad en un medio. O sea, yo creo que, a mí si el día de mañana me recuerdan por mi trabajo, va a estar chido, ¿sabes? Y es algo padre, pero no es lo que yo busco, ni siquiera es algo como que me preocupe porque pues es un trabajo, ¿sabes? O sea, así como dentro de los arquitectos, pues hay arquitectos que resaltan más por su trabajo que otros, pues eso es padre, pero eso no lo determinas tú, lo determina tu trabajo, ¿no? Y muchas veces eso también tiene que ver con la suerte de en dónde estás parado en el momento exacto y que tengas, pues la chamba adecuada como para que la gente diga, ok, sí le voy a dar la oportunidad, ¿sí me explico? Porque, o sea, también esa es otra, y ese es el otro punto al que iba, que es, pues vas buscando chamba, o sea, tú puedes entender o puedes pensar que un proyecto como trabajar en Marvel es algo muy increíble y es algo muy padre, pero pues vas con gente que hace música y es como, pues qué chido, pero ¿y qué? ¿Sabes? O sea, es como, no es relevante, o sea, no, es como, bueno, sí, qué padre que hiciste los X-Men, ¿a poco se hacen aquí en México? Y les vale, ¿no? Y hay gente que, por ejemplo, o sea, adora, por ejemplo, no sé, y es así como que su crush con mi trabajo tiene que ver con lo que hice hace poco con Pepe Madero, ¿no? Que es como, o sea, es este tema de, y les vale que haya trabajado yo en Marvel, ¿no? O sea, a ellos lo que les importa, yo me volví el dibujante que hizo el video de Pepe Madero. Entonces, y lo mismo pasa cuando trabajé con lo de Notfest, o sea, cuando hice lo de las entradas estas del evento, pues fueron unas entradas gigantes y todo esto, y pues si estuviste en el evento, pues lo viste, ¿no? Pero pues si no eres fan de los cómics, pues es como, ¿y qué? ¿Sabes? O sea, pero es que ese vato trabajó en Marvel, bleh, ¿sabes? O sea, pues les vale, ¿no? Y no está mal, es algo que vas aprendiendo mucho en este trabajo. O sea, yo en estos periodos me acuerdo, pues cuando yo tendría 19, 20 años, que de repente hubo un periodo donde me quedé sin trabajo, fue de, híjole, es que ¿qué voy a hacer? O sea, ¿me voy a dedicar a esto o no? Porque esto de estar haciendo ilustraciones es una friega, pues cuando también a mí me está yendo bien en publicidad. Entonces, de repente me acuerdo que fue de agarrar una revista de Eres, de Televisa, y fue, ¿sabes qué onda? Buscar en la parte editorial que venía el teléfono, marcar. Ahora que ya sé todos los filtros que tuve que pasar, me doy cuenta que estaba yo, o sea, que de verdad la seguridad que te regala la ignorancia, ¿no? O sea, pero en ese momento, pues yo no sabía, entonces para mí se me hizo tan sencillo como levantar el teléfono y decir, a ver, ¿sabes qué? Estoy buscando trabajo, soy ilustrador y comunícame con quien tenga que comunicarme, ¿no? Y ya me comunicaron como con 4 o 5 personas y con todas fue el mismo speech de, hola, soy Rulo Valdés, estoy buscando chamba, entonces ese es el punto, o sea, no dejas de buscar, porque pasa lo mismo, o sea, hace rato veía un meme muy divertido que dibujaba Sergio Ríos, que decía que te celebraba que ya había terminado el trabajo y es así de ¡woo! Y de repente dice, y ahora ya estoy desempleado, ¿sabes? Y es que es así este trabajo. O sea, sí, está bien chido que haya trabajado en Batman. Y no voy a comer con eso el siguiente mes, ¿sabes? O sea, como este mes, ¿no? O sea, eso me lo pagaron y está padre, ¿no? Y pago pensión y pago la escuela de los niños o sea, sí me explicó, pero ¿y qué? O sea, es como, entonces está padre y es algo que es como muy bonito a nivel ego y a nivel profesional, a nivel currículum, pero pues es como cualquier chamba, o sea, terminas un trabajo y luego tienes que empezar a buscar el siguiente y luego tienes que estar, y es padre porque por un lado, sabes, traes este rollo de, bueno, es que yo soy mi propio jefe, por eso decía hace un momento, que es de repente padre, por lo menos a mí me gusta mucho aprovechar estos espacios de entrevistas,
para contar que no todo es precisamente maravilloso, ¿no? A mí me encanta cuando ves estas historias de éxito, ¿no? Y todo, oh, sí, bueno, es que sí, trabajé en Marvel, y oh, sí, hice esto y esto. Pues sí, pero también estuve trabajando un montón de tiempo en Televisa, estuve trabajando un montón en Eres, estuve trabajando un montón en Saludable, estuve trabajando en Conozca Más, estuve trabajando un montón en agencias. Por ejemplo, ahora que hicimos el video de... ¿Cómo se llama? Para olvidarme de ella con Piso 21, hasta hice un cameo en el video de reggaetón, entonces, que fue con Cristian Nodal y Piso 21. Y, por ejemplo, también estuvo chido porque, pues, por ejemplo, por eso nos ganamos una pantalla de cristal, ¿no? Por los efectos especiales. Entonces, son cosas que te digo, a un comiquero, pues, le vale, eso ya sabes, y por otro lado es uno de los premios más importantes que puedes recibir en cuanto a televisión. Oye, Rulo, entonces yo te pregunto, con esto que acabas de plantear, yo te preguntaría, Tu pregunta. dime el trabajo que más define a Rulo. El trabajo que más define a Rulo. No estoy hablando de cómics, estoy hablando de todo en general, que haz de cuenta que digamos, señores, Rulo, y pongo esta imagen. ¿Qué imagen te gustaría que pusiéramos? Ay, yo espero que ninguna, por amor de Dios, porque creo que el día que llegue al punto donde cualquier cosa que dibuje me defina, va a estar del nabo, porque entonces me voy a volver eso. O sea, imagínate qué tal que me definan por mi portada del Hombre Araña, o porque dibujé Batman, ¿no? O sea, no, yo espero que nada. O sea, la verdad es que creo que algo que ha estado, por eso te digo, no me interesa tanto esta parte de sobresalir en algo. O sea, a mí me interesa, pues, trabajar. O sea, en todo caso, si hay algo que me puede definir o trato de que me defina en la vida, pues es ser buen padre, ¿sabes? O sea, porque al final del día lo hago por ellos. O sea, lo hago porque el día de mañana, o sea, pues yo ya o sea, si se dan cuenta, ya ahí está mi último vestigio de que yo ya apapaché a mi niño interno, ¿sabes? O sea, ya me quedé, ya mi ego y mi necesidad de atención, pues ya quedó cubierta. O sea, ya gracias al cielo he podido estar tanto en televisión, como en radio, como en este rollo de dar entrevistas. O sea, ahorita mi intención es, pues, que mis hijos la pasen bien, ¿no? Que el mundo en el que estamos, que está siendo tan caótico, pues el que lo podamos llenar de dibujitos y el que lo podamos llenar de comiquitos y el que lo podamos llenar de rayitas, pues les genere a las nuevas generaciones un poquito de inspiración, un poquito de alegría, un poquito de desfogue, como en su momento a mí me lo generó leer cómics, como en su momento a mí me generó todo esto. Entonces, yo espero de verdad que nunca se me defina como el dibujante de algo, porque pues entonces todo lo demás que hice pues no sirvió para nada. O sea, al final del día es eso. O sea, yo todo lo que he hecho y lo que hago y lo que espero hacer, pues tiene que ver con crecer yo primero como persona, con divertirme, con pasarla bien, ¿no? Ahora que me tocó hacer, por ejemplo, lo de Batman, fue todo un rollo, ¿no? Porque bueno, ahí va la parte que era la tercera que de lo que me habías preguntado, pero no se me olvide si pongo atención. Era ¿cómo recibo yo el trabajo? Pues generalmente recibo guiones, ¿no? Un guión generalmente tiene como ciertas definiciones de escenas, tiene como ciertas necesidades que tiene el escritor para plasmar dentro de una página de cómic, y digamos que me toca ser como el director, por así decirlo, ¿no? O sea, ver el encuadre de cámara, que sea como el correcto, escoger a los actores, el casting, ¿no? Y tratar de que esa escena tenga que estar como lo más, no sé, o sea, imaginemos que este cuadrado completo, ¿no? Donde estoy yo, es mi toma, ¿no? Donde estoy parado yo, como cada punto donde yo me paro comunica cosas diferentes, dónde van los globos de texto, ¿no? Qué tan importante y relevante es el fondo, qué tanto distrae el fondo de lo que yo estoy diciendo y cuál es la necesidad del mensaje que tengo que transmitir. Entonces tengo que acomodar todo eso de una manera o resolverlo de una manera gráfica para que entonces el mensaje quede lo más correcto posible. Entonces, desde ahí tengo yo ciertas limitantes, porque el escritor ya tiene ciertas necesidades, pero también tengo muchas libertades, en el sentido en el que yo puedo aprovechar ese hueco para yo ampliarlo y meter todo lo que yo quiera, ¿no? O sea, desde si me toca dibujar un fondo y un escenario, pues dibujar una Capilla Sixtina o simplemente poner cubos y decir que esos son edificios. O sea, al final del día lo importante en este caso tiene que ver más con la narrativa y con lo que se está tratando de explicar. Entonces, esa es como básicamente la esencia de cómo es como yo trabajo. No, obviamente hay de todo tipo de escritores. O sea, hay escritores que se sienten Alan Moore y que te mandan un guión así, que es un cuadro, es una Biblia completa y que dice todo lo que va reflejado en no sé qué, y que lo único que tenemos que ver es el reloj del personaje, ¿no? Y hay escritores que es al revés, que te mandan más bien como un plot completo de todo lo que necesitan en el cómic, que te dicen, mira, en este cómic yo quiero que pase esto, esto y esto, y ya tú te encargas de dibujar y definir cada cuadro, cada viñeta. Es muy, muy variado. O sea, hay muchos formatos, ¿no? Y gracias al cielo, pues me ha tocado trabajar, afortunadamente tengo que reconocer, con escritores magníficos. O sea, la verdad es que he tenido la suerte, pues ahorita que tuve la suerte de trabajar con
con Alberto Chimal para lo de Batman, ¿no? Que tuve la suerte de trabajar, por ejemplo, con por ejemplo, con Oscar Amador, Greg Pak cuando estuve en Marvel, Elisabetta Di Castro que estuve trabajando en Vigilantes, Edgar Clement cuando fue lo de Angeleros, o por ejemplo ahora con Dan Lee que estamos haciendo Canek Jr., ¿no? Que también ese es otro proyecto que ahí, por ejemplo, funciona de manera, bueno, en todo este choro que le estaba platicando yo de mi historia de vida, al último proyecto que trabajé en forma, pues fue Canek Jr., ¿no? Entonces, pero lo que te digo, o sea, son muchos proyectos y son muchas cosas. Y además, creo que cada proyecto tiene por sí mismo su propio mérito y su propio conflicto, ¿no? Obviamente, cada proyecto es una catarsis y es todo un proceso, pero también cada proyecto tiene sus beneficios y tiene sus cosas que te van dejando, pues, cada proyecto, ¿no? Entonces, por eso te digo que también sería muy difícil como definirlo, porque pues también están las dos becas del Fonca que me gané, ¿no? Que fue lo de Amoshkali Comics, ¿no? Y que fue lo del proyecto de las costureras, que pues ambos son proyectos bien ambiciosos, ¿no? Entonces, son como Aquí vengo un par de comentarios y que me hace, ojalá recuerdes, Daniel. Hace no mucho entrevistamos a un artista, no quiero decir su nombre ahorita porque son sorpresas cuando lo sacamos, pero precisamente, y que trabajó precisamente con Alan Moore, ¿sí? Y él nos decía precisamente que de repente había escritores que de repente querían describir todo lo que venía en el cuadro y decías, bueno, es que si dibujo todo eso, como tú dices, se distrae. Mejor dime, ¿qué efecto quieres tú mostrar en el cuadro? Entonces decía uno le dijo, no, pues quiero que sea más bien tétrico. Entonces ya él se encargó de dibujar. Y sin embargo hay unos escritores que son sensacionales. Uno de ellos con el que trabajó este artista, Brian Metzer, le decía, yo quiero que vayas dibujando estas situaciones de esta manera. Y dijo, oye, pero es que casi no voy a dibujar nada. Créeme, el efecto que quiero dar es un efecto de claustrofobia. Y dice que cuando lo sacaron, que la gente les gustó mucho. Ahí sí fue una cuestión de trabajo creativo. Pero bueno, eso es un comentario que me hizo precisamente entender muy bien lo que nos dijiste. Ahora yo quiero regresar un poquito a algunos de los comentarios que dijiste. Cuando Cicely Cebulski te preguntó qué dibujantes habían sido tus influencias, yo te pregunto, ¿quiénes son para ti los dibujantes que en ti influenciaron? Uy, bueno, esa es una pregunta también complicada porque te puedo decir que inclusive ahorita no son los mismos que le contesté a Cebulski, que no son los mismos que cuando yo empecé, ¿sí me explico? O sea, sí, o sea, es algo que por eso te digo que me cuesta mucho trabajo entrar en este concepto de las definiciones, porque, o sea, sí te puedo asegurar que, por ejemplo, cuando empecé, así, mi top era, pues, Humberto Ramos, ¿no? Y Carlo Barbieri, por ejemplo, ¿no? O sea, era así como, híjole, cuando sea grande quiero dibujar así, ¿no? Y te puedo decir que, por ejemplo, hubo cómics como Ultrapato, bueno, de hecho, más bien Vigilantes, que a mí fueron los que me rompieron la cabeza de, ok, yo quiero hacer eso, o sea, me voy a dedicar a eso porque veo a mexicanos que lo están haciendo. Entonces, en ese sentido, te puedo asegurar que Edgar Delgado fue una de mis grandes inspiraciones, ¿no? Para yo comenzar en esto, ¿no? Ya de ahí, pues obviamente empecé muchísimo, Madureira era así como lo que a mí más me gustaba, porque me gustaba mucho el dibujo de Akira Toriyama, porque me gustaba Dragon Ball. Entonces es muy chistoso, me gustaban mucho los Caballeros del Zodiaco, pero no me gustaba el manga de los Caballeros del Zodiaco. O sea, me gustaba, que ya después me enteré que el que dibujaba el anime no era el mismo que dibujaba el manga, entonces obviamente me gustaba. Y ahorita estoy tratando de acordarme del dibujante del anime, pero bueno, no recuerdo, ¿no? Entonces empiezo con también, por ejemplo, me gusta mucho el dibujo de Evangelion. Entonces, algo que a mí me cuesta mucho trabajo es integrar este dinamismo que me gusta mucho del manga, mezclado con este estilo americano, ¿no? Entonces, que también soy re fan de Jim Lee, re fan de Todd McFarlane, o sea, me gusta muchísimo. O sea, Jim Lee creo que es como uno de mis dioses, ¿no? Entonces, ya cuando voy creciendo, me conozco el dibujo de Travis Charest y me rompe la cabeza. O sea, ya Travis Charest fue así como mi dios y es como, ya sabes, ¿no? Su altarcito y sus velitas. Entonces, sí, y entonces ya mi siguiente dibujante, que es como una gran referencia para mí, ya se empieza a volver Oliver Coipel, conozco el dibujo de Breccia, o sea, ya hay como
diferentes artistas que ya empiezo a conocer, por ejemplo, bueno, y ahorita recientemente, por ejemplo, Pepe Larraz, ¿no? O sea, que son como dibujantes que de repente ya empiezo a ver como diferentes posibilidades narrativas. Por ejemplo, también se me fue el nombre de esta dibujante de Los Canvas, ¿no? Que también, o sea, no abandono todavía, ¿no? O por ejemplo, Clamp con X1999 también, o sea, me rompen mucho la cabeza. Y ya ahí te puedo mencionar a Crisé, por ejemplo, también, con el autor de La Prórroga. Y hay dibujantes, por ejemplo, no sé, por ejemplo, está Fabio Moon, ¿no? Que hizo Day Tripper, que quizás no es el estilo, ¿no? O Paco Roca, por ejemplo, pero que cómo narran ciertas cosas, o sea, la narrativa, porque es que es muy chistoso, cuando eres dibujante de cómics, por un lado está la parte de trazo, ¿no? Y ahí te podría sentarme a dibujar, a decirte, por ejemplo, no sé, me gusta mucho Daniel Acuña, me encanta Adam Hughes, ¿no? En cuanto a ilustración, en cuanto a lo que me gustaría generar de ilustración. Pero luego te vas a la parte de narrativa y hay algunas narrativas como Pride of Baghdad o We Tree o no sé, se me olvidó el nombre ahorita del dibujante de We Tree, que también es el que dibuja, Frank Whiteley, que es el que dibuja Superman All Star, que de repente son pues influencias muy bien pesadas, ¿no? Y que me gusta mucho, que no me encanta mucho el trazo, por decirlo de alguna forma, pero que me gusta mucho la narrativa. Entonces, pues vas haciendo como tu mix, ¿sabes? O sea, creo que es como lo que te podría decir. Y pues creo que Coipel ahorita sigo como de mis... Bacalo también, por ejemplo, es otra influencia que... ¿Quién dijiste, perdón? Chris Bacalo, por ejemplo. Ah, Chris Bacalo, sí. Sí, o sea, Chris Bacalo también es McGuinness, ¿cómo se llama? El que dibujó Old Man Logan, se me olvida el nombre, es Steve McNiven. Steve McNiven. Sí, y bueno, y obviamente, pues desde ahí, pues no sé, también me encanta, por ejemplo, mucho cómo trabaja Edgar Clement, se me hace así maravilloso, José Quintero también se me hace muy bueno, o sea, su trabajo se me hace muy inspirador, ¿quién más? Ay, se me olvida este dibujante mexicano que también es increíble, bueno, o sea, de trabajo que dices, sí tengo como, ya sabes, como en tu grupito de referencias que siempre tienes ahí, ¿no? Y ya ahí, a partir de eso, o sea, ahorita, por ejemplo, hay una época en la que de repente, por ejemplo, no sé, o sea, entras hasta Condoré, ¿sabes? O sea, que de repente dices, me gusta mucho cómo resuelve ciertas limpiezas en la línea y me gustan como ciertas cosas, entonces, y pues nada, soy muy asiduo a estar constantemente viendo referencias o bajando cosas o buscando imágenes que no solo que me inspiren, sino también que cómo resuelven cosas, ¿no? Ahorita hay un artista que se llama Mike Ruan, si mal no recuerdo, y Dan Mora, por ejemplo, que están haciendo unas cosas súper bonitas, ¿no? Que se me hacen súper padres y que, pues ahorita, por ejemplo, para Batman fue referencia, por ejemplo, no sé, Simón Bianchi, por ejemplo, también, ¿no? O sea, y también, te digo, depende mucho del proyecto, porque también esa es otra. O sea, si estoy trabajando un proyecto determinado, ¿no? Por ejemplo, ahora que estuve haciendo Canek Jr., pues sí fue una referencia para mí casi obligada, fue 100 Bullets, ¿no? El trabajo y la narrativa que tiene Rizzo, se me hace increíble. Sí, porque Salo él es el escritor, ¿no? Entonces, la narrativa, cómo lo contempla, pero desde ahí, por ejemplo, también el complot mongol de Ricardo Peláez, por ejemplo, también se me hizo, o sea, se me hace obligada, ¿sabes? O sea, ese se me hace una de las grandes obras o sea, por ejemplo, ese de complot mongol es de mis constantes, de cajón, los tengo ahí todo el tiempo. Cuando ya siento que de repente la narrativa me falla, para mí ese es uno de mis pilares en cuanto a que me inspiran mucho, ¿no? Cómo poder hacer una buena narrativa. Y en ese sentido, te digo, 100 Bullets me hace un muy buen ejemplo también, ¿no? Tengo una pregunta. Aquí tal vez un poquito hablando porque alguna vez entrevistamos, si no mal recuerdo, Daniel, quien nos dijo fue a Joseph Rubinstein, legendario entintador en Marvel y DC, y decía que pues muchas veces pues las influencias tú las reconoces o sabes quiénes son porque tratas como ellos, pero él dice, al final las influencias es de todas las veces que ni siquiera te sabes cómo te van influenciando porque están en tu memoria y lo reflejas. Pero ahora déjame hacer una pregunta un poquito más al fan de los cómics, al dibujante profesional que de repente llega, ¿no? Viene un conflicto. Si nos puedas contar tal vez alguna anécdota donde conociste a uno de tus referentes como
como dibujante. No sé si conociste a Jim Lee o a Todd McFarlane o alguien así de ese estilo, o legendarios todavía más antiguos. Creo que creo que ahí te puedo contar tres referencias que para mí fueron impresionantes, que fueron tres personas que de verdad me cambiaron. Creo que son cuatro, porque hay una que de repente se me olvida un poco, pero, o sea, la primera, que era alguien a quien yo moría por conocer y que se me hacía una persona que de verdad era un ejemplo en todo sentido, pues fue cuando conocí a Humberto Ramos, ¿no? O sea, Humberto Ramos para mí era como, híjole, como un referente muy, muy importante con respecto, no solamente con respecto a su trabajo, que yo era muy fanático, ¿no? Sino que además me gustaba mucho, o sea, admiraba mucho el que fue una persona que hubiera logrado generar como tanto eso, porque además pues fue el primero que lo logró en forma, ¿no? De ahí también fue uno de los honores más grandes que tuve en la vida, fue por ejemplo conocer a Carlos Meglia, ¿no? También, o sea, tener chance de platicar con él y de estrechar su mano y de poder atiborrarlo de preguntas, fue una de las personas que yo más admiro, ¿no? También en ese sentido, pues también conocer a Edgar Clement fue también para mí un trancazo, porque la verdad es que, digo, algo que me ha permitido y me ha dado mucho la fortuna de dedicarme ya de lleno y profesionalmente a ese trabajo, pues es que me ha tocado conocer a casi todo mundo, ¿no? O sea, a quien he querido conocer. Creo que la única persona que me muero por conocer que no he tenido la oportunidad, pues ha sido a Jim Lee y a Darby Charest, ¿sabes? O a Oliver Coipel, por ejemplo, ¿no? Pero inclusive, por ejemplo, he tenido la oportunidad de platicar con ellos, inclusive hasta por internet, ¿no? Entonces, de repente, ese tipo de cosas, pues te da como mucho la pauta. También otra persona que tengo que admitir que fue como un pilar en mi carrera y que, o sea, que conversaciones con ellos fueron como lo que marcó mucho la pauta, pues fue Carlo Barbieri en algún momento también, ¿no? O sea, Carlo es una de las personas que más admiro, y Carlo fue una de las personas que me explicó mucho este proceso que yo en ese momento necesitaba escuchar, esto del tema de las historias de éxito, ¿no? Que es algo que también en algún momento escuché a Guillermo del Toro decir, ¿no? Pues es que no son las historias de éxito las que te arman, ¿no? Sino de repente son los fracasos, ¿no? Y este rollo de repente que no todos son, o sea, cada historia de éxito tiene un montón de historia de fracaso, pero todo el mundo se brinca al éxito, a lo bonito, a lo padre, pues está chido, pero también creo que eso de repente nos llena de una irrealidad, porque a veces no nos habla mucho de cómo es, pues de cómo es este ambiente, ¿no? Y de cómo es este rollo, y pues la gente piensa que además es como una cosa que se hace por acto de magia o porque tienes los contactos adecuados, que eso, por ejemplo, yo lo he escuchado mucho y es como, pues, ¿cuáles contactos puedes tener aquí en México que te puedan dar una chamba de ese calibre, ¿sabes? O sea, es como, ok. Sí, o sea, cuando pasó lo de la revisión de portafolios, me acuerdo perfecto, ¿no? Que gente que más eran amigos, ¿no? Que de repente diciendo, no, pues es que es porque conoces a no sé quién, porque los he saludado, pero eso no quiere decir que me hayan dado la chamba, y además, pues no son personas que tengan como el acceso como para decir, bueno, pues porque lo conozco o sea, pues no sucede así, ¿no? Entonces, oye, Rulo, pero eso me lleva a preguntarte, eso me lleva a preguntarte, ¿cómo funciona esto de colaborar con escritores o cómo? Digo, yo lo desconozco y por eso te lo pregunto. O sea, hay un escritor que tiene justamente una historia muy buena. Él tiene un catálogo, tiene un stock de dibujantes y él dice, yo quiero trabajar con él, o es la misma compañía la que determina quién tiene que trabajar con él. O sea, ¿tú eres favorito de algún escritor, es lo que quiero decir, o cómo es el trabajo ahí? Bueno, no sé, creo que todavía no conoció al escritor. O sea, bueno, yo no, más bien creo que nunca he sido el dibujante de la vida de ningún escritor. Todavía no conozco al escritor de mi vida en ese sentido. Pues es que es variable, depende. O sea, puede ser aquí en México o puede ser en el extranjero. En el extranjero generalmente es como con todas las empresas. Lo que hacen es, generalmente cuando van a decidir o sea, el proyecto ya se decide, ¿no? La editorial decide, que por eso esa es la labor muy importante del editor, y es lo que es muy presente en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos generalmente el proyecto ya se decidió, se compró, ¿no? Luego de ahí ya es la persona que lo está editando, ya ahí decide si el guionista, ¿no? Quien va a aterrizar la idea, va a ser la misma persona que vendió la idea o va a ser otra. Entonces ya ahí generalmente casi siempre es el argumentista, ¿no? Entonces ya dices, bueno, de ahí generalmente se tienen varias opciones de escritor, ¿no? Y luego ya al escritor a veces es al revés, ¿no? Al escritor se le dan como
ciertos nombres y se le dice, mira, estos dibujantes podrían quedar, y ya generalmente el dibujante escoge. Hay veces que es así, hay veces que no, hay veces que el editor ya tiene claro quién es el dibujante, y entonces nada más busca un escritor y entonces llega y los junta y te dice, mira, vas a ser tú el escritor y tú vas a decidir dibujar. ¿Sí me explico? O sea, no, y no hay ni siquiera contacto entre el escritor y el dibujante, ¿no? O sea, a mí sí me llegó a trabajar, por ejemplo, cuando me tocó con Greg Pak, tuve la suerte de poder platicar con él, inclusive tener como conversaciones y bla, 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 ¿no? Y nos dieron su contacto. Pero ya los últimos números, que ya fue con, ay, no recuerdo el nombre, y qué horrible persona, porque no me acuerdo el nombre del escritor. Los últimos números ya los dibujamos con otra persona y ya no, de esa persona ya no tuvimos ni contacto, o sea, ya fue porque además ya fueron tiempos tan rápidos que ya ni siquiera nos daban un guión, nos daban un plot. Son cosas que de repente la chamba es así. Ahora, aquí en México es diferente. Aquí en México sí, generalmente los escritores tienen ya su con quién quieren dibujar. También obviamente en México es diferente porque en México es que existe el factor, pues casi nunca hay lana de inicio, ¿no? Aunque en México siempre, por ejemplo, nosotros cuando hicimos Canek Junior, pues es algo que nosotros le metimos de nuestra lana, ¿no? Y es algo que además, por ejemplo, ahorita con pandemia, pues nos dio en la torre, porque pues le metimos con la lana pensando que teníamos un plan que tenía que ver con eventos, con cosas que tenían que ver con cómo estaba organizado en ese entonces el medio, y de repente nos cayó una pandemia encima. Entonces, todo eso, pues es relativamente pérdida en el sentido en el que pues, ya lo que habíamos recuperado también seguramente ya lo tuvimos que utilizar para otras cosas en la vida, ¿no? Entonces, es diferente en México, pero tampoco es malo, o sea, porque también eso te permite armar grupos, o sea, por ejemplo, yo ahorita que estoy trabajando otra vez con Oscar Amador, pues es algo que yo adoro, o sea, es mi compadre, es mi hermano, es mi familia, ¿no? Entonces, pues es algo que hace que sea muy divertido trabajar con él. Entonces, es muy variado. Y te puedo decir que además, dentro de las mismas editoriales en Estados Unidos, es bien diferente también. O sea, porque cuando me tocó trabajar, que también estuve en Evil Dead, pues el proyecto también era totalmente diferente. Yo no tenía contacto para nada con el escritor. ¿No? Yo no sabía ni quién era el escritor, ni tenía yo ningún tipo de contacto, ¿no? Y ha habido proyectos en Estados Unidos que me ha tocado dibujar, ¿no? Para diferentes editoriales y cosas chiquitas que tienen que ver más con publicidad, en donde igual no conozco al escritor, ¿no? O sea, y hay veces que es al revés, hay veces que el escritor tiene tantas ganas, tanta necesidad que te dice y es de no, y casi quiere que tú te vuelvas su mano dibujante. Entonces son muy, muy, muy implícitos, o sea, muy explícitos con lo que quiere, ¿no? Entonces, quiero decir que en realidad no hay un medio como, una forma como tal, así tal cual, que sea pues la forma, ¿no? Porque pues también es este método Marvel, que es el que, por ejemplo, también de repente utilizamos en Canek Junior, que es, pues nos sentamos el escritor y yo a definir el plot, ¿no? Yo empiezo a aterrizar en páginas y él empieza a partir de las páginas a desarrollar los diálogos. Y entonces ya hay cosas que van cambiando cuando yo voy dibujando de lo que nosotros planeamos, y hay cosas que van cambiando cuando él le va poniendo diálogos que yo no pensaba que iban así cuando lo estaba dibujando. Entonces vamos como por ahí un poco en ese sentido, ¿no? Y son formatos de trabajo, pero te digo, es bien raro, ¿no? Y de tus trabajos, mi estimado Rulo, de mis trabajos, yo veo que tienes muchos cómics allá atrás, ¿no? Y figuras de acción y todo el tema. Pero, obviamente, pues tú como coleccionista, como lector de cómics, pues agarras un cómic, lo lees y dices, híjole, qué buenos dibujos, qué buena historia. ¿Tú qué sientes cuando agarras un cómic tuyo y está al lado de uno del dibujante y del escritor que me digas? Tú dices, sí hice un buen trabajo, sí hago un buen trabajo, o te exiges más todavía. Híjole, esa es una pregunta con jiribilla porque, o sea, te puedo decir que me siento orgulloso de mi trabajo, o sea, porque me siento orgulloso de haber formado parte del proyecto, porque estar en un proyecto así, digo, finalmente pues ya dibujé X-Men, ¿no? Y finalmente pues ya dibujé Batman. Si me preguntas cómo me siento como artista, primero odio esa palabra, ¿no? Pero como ejecutor de la obra, ¿no? Como dibujante, pues yo creo que nunca está satisfecho, porque yo creo que siempre hay algo que pudo haber quedado mejor, siempre, o sea, yo cuando veo el trabajo de alguien más, no lo critico, generalmente aprendo, ¿no? Trato de que así sea, ¿no? O sea, yo sé que no todos nos medimos con la misma vara, ¿no? Y yo sé que cada quien lo ve desde donde puede o quiere verlo. Yo, siempre que veo un dibujante, aprendo, ¿no? O sea, trato de ver cuáles son las cosas que hace, que a mí me gustan, para ver si las puedo integrar o aprender o replicar inclusive, ¿no? Pero nunca estoy buscándole los defectos a los dibujantes, ¿no? Creo que eso es algo un poco, pues, triste, ¿no? Porque es eso, o sea, y la parte de si me preguntas si yo me siento a gusto, pues no, es muy difícil que yo te muestre un trabajo que te diga, no, este me quedó bien chingón. Creo que el único trabajo que
que me siento un poco así, pero fue porque al final el resultado final no lo generé yo, lo generó Edgar Gómez, que fue cuando hicimos la portada del Hombre Araña, ¿no? Que ya cuando él terminó el trabajo de él, que era el más notorio porque fue el que metió el color y los acabados, pues hacía que el trabajo se viera impresionante, ¿no? Entonces, pues desde ahí era como, bueno, pero te digo, es como con Jiribilla, porque pues al final el que generó el resultado final, pues fue Edgar Gómez. Entonces... Pero sí ha habido un trabajo en el que te dicen, oye, en este trabajo estuviste espectacular, ¿no? No, eso me lo han dicho en un montón de trabajos. Es que eso es lo que te digo, lo que pasa es que son temas diferentes, o sea, y es muy complicado. Sí, o sea, mucha gente le gusta mucho mi trabajo, ¿no? Finalmente, pues por eso sigo trabajando de esto, porque a la gente le gusta mi trabajo y se compra, ¿no? Y es un trabajo que, pues es comercial y es un trabajo que a la gente le agrada y es un trabajo que la gente compra y consume y está chido. Y en ese sentido, pues por eso sigo viviendo de esto. Pero de eso a cómo me siento yo como persona cuando veo el trabajo, tampoco siento que esté mal. O sea, no es como que yo me siente y diga, es detestable y es horrible y odienlo y no lo compren. No, lo veo y digo, bueno, pues sí, pero yo sé, por ejemplo, qué tan desvelado estaba en ese momento. Yo sé qué tan, quizás, no sé, cuando lo vuelvo a ver, o sea, me pasa mucho, por ejemplo, con la primera página es con la que más me tardo, porque generalmente siempre la veo y luego la vuelvo a ver, y luego la vuelvo a ver, y luego la vuelvo a ver, y es como, y cada vez le estoy corrigiendo más cosas y cambiando cosas, y a veces en eso se dan cosas buenas, y a veces pues la riegas y termina estando más padre como la primera vez que lo hiciste. Son procesos normales, pero no creo que exista alguien, y siendo honesto con uno mismo, que sea completamente orgulloso de su propio trabajo. Creo que estás orgulloso, y es que te digo, es una mezcla, o sea, porque es como la autoestima, ¿sabes? O sea, por un lado, pues no tienes que sentirte feo porque entonces estás teniendo baja autoestima, pero no puedes andar por la vida de guapo porque entonces eres un egocentrista. Entonces es una cosa muy tonta y muy rara, pero pues es que así es, o sea, pues tienes que encontrar el punto medio, o sea, sabes que el trabajo se hizo lo mejor que se pudo y desde ahí te sientes orgulloso. Pero también sabes que todo puede mejorar, entonces de ahí te sientes con necesidad de aprender. Y también te das cuenta que no es tu mejor trabajo, porque entonces ya topaste la mediocridad. Entonces así de sencillo, o sea, por eso cada vez que me preguntan cuál es mi trabajo favorito, pues yo creo que va a ser el siguiente. Siguiente. ¿Sabes? Entonces, o sea, son como formas de ver la vida, pero pues también entiendes que cada quien habla como le va en la feria, ¿no? O sea, cada quien habla bajo la necesidad que tiene en ese momento. Y pues te digo, a mí es que ya me llegaron los 40, entonces ya no tengo esta necesidad de miren, me vean mi trabajo y vean qué bonito es más bien de, pues ahí está, espero que les guste, porque yo lo hice con todo el amor del mundo, ¿sabes? O sea, yo lo hice, o sea, ahorita que salga, por ejemplo, lo de Batman, ¿no? Pues sí tengo cierto nervio de que a la gente le guste, pero pues también es como este punto de, pues a mí me gusta porque lo hice con todo el amor que tenía y con todo el cariño que tenía y con todas estas ganas de dibujar Batman que tenía cuando tenía 8 años, ¿no? Ya de ahí en fuera, si a quien sea le parece bonito, le parece malo, le parece que yo debí de haber hablado, porque es eso, cuando se anuncia la historia de repente y que dicen, bueno, es que va a ser en la Ciudad de México, es que no hay otras ciudades, pues es que somos chilangos y teníamos que sacar referencias, entonces necesitábamos hacerlo, estábamos en pandemia, entonces consideramos que era padre hacerlo aquí, ¿no? Es que se va a tratar de fantasmas, pero es que hay muchas cosas, ¿por qué no lo hicieron en las pirámides? Cuando hice mi proyecto de Amuxcali fue, pues es que otra vez están haciendo como si fueran, que parece que nada más aquí lo único que hay son aztecas, entonces nunca vas a dejar a gusto a nadie. Cuando hice el proyecto de las costureras, que porque lo estaba viendo muy superficial y no sé qué y no sé cuánto. De repente, no, bueno, sí, es que quizás yo aprendí mucho al respecto y aprendí mucho con respecto al feminismo y que quizás ese proyecto debía haberlo manejado quizás de otra manera, pues sí, pero el proyecto tenía una fecha límite, tenía entregas y tenía que entregarlo y era muy ambicioso por sí mismo, entonces nunca vas a dejar realmente a nadie a gusto, ¿no? Y bueno, también quien tiene ganas de dedicarse a odiar las cosas de alguien en específico, cualquier cosa le va a parecer mala, entonces ya desde ahí no te puedes poner a detener a estar pensando en esas personas para poder definir tu trabajo, entonces de ahí volvemos a lo mismo, pues tu trabajo te tiene que parecer lo que es un trabajo. Bruno, pero ante tu evidente, por ejemplo, yo veo que también es muy modesto y eso está bien, ¿no? Pero ¿tú qué le aconsejarías? Porque vives en la Ciudad de México. ¿Qué parte de la Ciudad de México vives? Estoy en el sur. En el centro, bueno. Hay muchos chavos que te ven en este momento y que dicen, oye, es que yo soy como él, o sea, yo quiero ser como él. ¿Tú qué le aconsejarías a un chavo que tiene 16 años, 15 años, 17 años y que por inquietud, por gusto, por fanatismo, por lo que tú me digas, quiere dedicarse al dibujo en el cómic? ¿Tú qué le aconsejarías en ese momento de su vida?
Pues dos cosas importantísimas. La primera es que tenga mucha tolerancia a la frustración. Este es un trabajo que tiene y requiere muchísima tolerancia a la frustración. Algo que no nos explican es que las cosas no nos quedan a la primera, ¿no? Este es un proceso de mucho dibujar. O sea, el superpoder no está en las manos, en realidad está más bien en las nachas, porque es todo lo que aguanta sentado y todas las horas que tiene. O sea, a mí me gustaría, de verdad, que la gente entendiera que pues esto es un proceso desvelado, ¿no? O sea, yo ahorita, por ejemplo, digo, con todo Marvel y con todo DC y todo eso, llevo 2 días completos sin dormir en una chamba que tengo que entregar, ¿no? Y así es esto, ¿no? Y yo pues, ya no quería que estar yo en esos periodos, pero así es esto, ¿no? O sea, es parte del proceso de trabajo en el que uno vive y las decisiones que uno tomó. Entonces, también esa es otra, y es, si ya tomaste la decisión de que este va a ser tu trabajo, lo veas como tal, porque tampoco yo no soy diferente, y eso es un hecho real, ¿no? A un contador, a un abogado, a un músico, o sea, se dedican exactamente igual, ellos también se desvelan, ellos también se friegan, ellos también le están chingue todo el tiempo, y eso es como funciona, o sea, eso es una realidad. Cuando ya tomas una decisión de que este es un trabajo, pues eso tiene sus virtudes y sus cosas padres, ¿no? Como todos estos juguetitos, pero también tiene sus bemoles, como las desveladas, como las cansadas, los sacrificios familiares que uno tiene que hacer. Entonces, pues yo lo que le puedo decir a los niños es que cotejen, o sea, este choro de es que dedícate a lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar, no es cierto. Es dedícate a lo que te gusta para que cuando sean las 4 de la mañana y tengas que estar rompiéndote la cabeza cómo resolver un cuadro para que se vea bonito y ya te quieres dormir y estás cansado y sabes que otra vez tienes que levantar temprano, preparar a los niños de desayunar y llevarlos a la escuela, pues no se te haga tan pesado, ¿sabes? O sea, yo en ese mundo digo, bueno, prefiero estar haciendo esto que estar haciendo un comercial de Doritos, ¿sí me explico? Entonces, en ese universo, pues por eso tomé mi decisión con respecto a los cómics y es a lo que me quiero dedicar. De ahí en fuera es lo que yo le puedo decir a los niños. Y la otra cosa es aprendan un montón. O sea, esto es una chamba. O sea, estos muñequitos que están atrás no son solamente muñequitos. O sea, todo esto es material de trabajo para mí. O sea, yo, todos estos cómics que tienen, estos específicamente que tengo aquí atrás y los que tengo aquí al lado, son el material de referencias que estoy utilizando todo el tiempo. Son el material que estoy checando constantemente. La mesa siempre está llena de cómics. Y no solo de cómics, sino de libros, de arte, de música, porque hay una pregunta que me hacen constantemente, es ¿cómo encuentro mi propio estilo? ¿No? Esa es la pregunta que a todo artista le rompe la cabeza, ¿no? Y es, el estilo no lo encuentras, es algo que te encuentra a ti. O sea, es como tu forma de hablar, ¿no? Claramente, a mí me gusta mucho hablar y claramente me gusta mucho comunicar, ¿no? Pero lo mismo me pasa con el dibujo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar las palabras correctas, buscar la forma correcta, tratar de encontrar el modo correcto para que mis ideas se puedan transmitir lo más claramente posible. Si lo logro o no, ya no lo sé, ya lo va a definir la persona que me está escuchando en este momento y que diga, ah, sí, lo que dice tiene razón, o no, este tipo no sabe hablar, yo no sé por qué lo estoy escuchando. Eso ya dependerá de cada quien. Ahí es donde yo voy encontrando mi propio estilo. Lo mismo pasa con mi dibujo. Mi estilo lo voy a encontrar a partir no solamente de los cómics que leo, de los mangas que leo, de los animes que me gustan, también lo voy a encontrar de las series que me gustan, de cómo me llevo con mi mamá, de cómo me llevo con mi papá, de la música que me gusta escuchar, la música que no me gusta escuchar, si voy en camión, si tengo carro propio, si ya comí ese día, si no comí ese día, si tengo 8 horas para dibujar, si tengo 3 minutos, si tengo que alternarlo. O sea, esas son las condiciones de cada quien y por eso cada quien va dibujando lo que puede y lo que quiere y todo eso, ¿no? Yo dibujo diferente ahorita que tengo todo este chance porque ya me dedico a esto, que cuando tenía que alternar entre trabajo, estoy en la agencia, me tengo que ir en pecero, tengo que pararme a las 4 de la mañana para salir por lo menos a las 5 porque si no ya no alcanzo el transporte que va a ser 2 horas de aquí a Polanco. Entonces son condiciones diferentes y a partir de eso es que lo que le puedo decir a los chavos es eso, que más allá de échenle ganas, ¿no? Pues enfóquense bien, enfoquen las energías que tienen con los recursos que tienen, con la vida que tienen. Sí creo que no hay imposibles, sí creo honestamente, o sea, sí creo de todo corazón que no existe el no se puede, pero sí hay que ser muy conscientes también de cuáles son las condiciones en las que nos estamos desenvolviendo y en cómo estamos, ¿no? Quizás ahorita, pues es un momento en donde tenemos que enfocarnos a partir no solamente pues, no sé, como de dónde estamos, bien dónde estamos parados, ¿no? O sea, del mundo en el que está, ¿no? Yo en algún momento de la vida, pues yo decidí ya dedicarme de lleno a esto porque era lo que a mí me llenaba, pero primero tuve que llenar una serie de necesidades y dejarlas lo más cubiertos que pude antes de poderme dedicar de lleno a esto, ¿no?
Mi estimado Rulo, ya pasamos la hora, Jaime. No sé si me lo permitan rápidamente hacerte unas preguntas rápidas, Rulo, y tienes que contestar una sola palabra. Es así rapidísimo. Tu agilidad mental aquí debe ser muy hábil. Dime el nombre de una compañía de cómics. Disney. ¿Cuál? Disney. Un personaje favorito de cómics. Linterna Verde. Dinos, por favor, ¿cuál es tu cómic favorito? Canek Jr. Dinos, por favor, vives en la Ciudad de México y nos hablabas de la música. ¿Qué música es tu favorita? Imposible decir. Imposible. Dinos cuál es tu grupo favorito, si lo tienes. Caifanes, creo. Muy bien. ¿Qué deporte te gusta? El básquetbol. ¿A qué equipo le vas? A los Toros de Chicago. Soy el peor cliché. Pues bueno, mi estimado Jaime, qué rapidez. Yo le quiero hacer una pregunta. Adelante. Yo quiero hacer dos preguntas. Pues, ¿Cuál de los Linterna Verdes? Híjole, es bien raro. Antes de Jeff Jones era fan de Kyle Rayner, así cañón. Después de Jeff Jones, creo que soy fan de Hal Jordan. Pero solo del Hal Jordan de Jeff Jones. O sea, ahorita, después de que Jeff Jones dejó de escribir a Hal Jordan, dejé de creer en Hal Jordan. O sea, o sea, creo que ese es mi linterna verde favorito en la vida, por eso, porque como lo escribía Jeff Jones, ese es mi epítome de héroe. Pero antes, o sea, sigue siendo, y creo que seguirá siendo Kyle Rayner en ese sentido. Por lo que me imagino es que te gusta la lucha libre, un luchador. Pues Canek Jr., definitivamente. O sea, porque no solamente para mí ha sido una gran experiencia poder dibujarlo, sino porque más realmente de corazón creo en él. O sea, sí, para mí él es una persona, es un ejemplo arriba de la cancha y abajo, ¿no? O sea, o bueno, de la lona, ¿no? Si queremos ver esto. Pero sí, porque era una metáfora, pero bueno, hay que ser muy propios, ¿no? En esto del ring, ¿no? Y la verdad es que es una persona que se esfuerza, que se rompe la madre, que está siempre ayudando a los demás, es una persona que tiene la mejor de las vibras posibles, es un tipo rudo además, un tipo grande y es un tipo fuerte, es un tipo con el que no quieres tener problemas definitivamente, pero es una de las mejores personas que conozco. Entonces, de verdad, y afortunadamente he tenido la suerte de conocer a muchísimos luchadores, ¿no? Y cada vez más ahora que he estado con él, y de todos sigo todavía poniéndome la playera de Canek Jr. porque de verdad es un tipazo, o sea, de verdad es un ejemplo para mí en mucho. Y tiene un nombre pesado a quien seguir. Sí, claro, y aún así está tratando de hacer su propia leyenda, construyendo sus propios méritos y tratando de alejarse lo más que pueda en ese sentido, o sea, alejarse respetuosamente, ¿no? Entonces, híjole, la verdad es que creo que, no sé, a mí de las cosas que más le agradezco a la vida, de verdad, fue haber tenido la oportunidad de hacer ese proyecto, ¿no? Y todavía queda mucho que contar, ¿no? El proyecto no se muere, al contrario, ¿no? Sigue bien vivo, porque hay muchas cosas ahí que queremos contar, ¿no? Que justamente con las que nos podemos identificar, que creo que espero poder que me dé la vida para contarlas todas, porque de verdad que es un gran tipo, es un gran personaje y jole, tiene cosas bien chidas. Mi estimado Rulo, pues te agradecemos esta entrevista, la verdad es que nos la hemos pasado tan a gusto que creo que es el podcast más largo que nos hemos aventado, mi estimado Jaime, pero bueno, eso obedece al talento natural, de verdad, no lo digo por ningún tipo de aliciente, mi estimado Rulo, sino más bien con todo respeto, por esa capacidad que tienes de comunicar. La verdad es que nosotros te admiramos por el trabajo que has hecho, principalmente en los cómics. Los demás lo vamos conociendo poco a poco, pero bueno, pues seguramente la gente que nos está viendo en este momento estará muy contenta por haber tenido como invitado especial el día de hoy a Raúl Valdés, que de verdad es un gran talento mexicano, es una persona que ha puesto en alto el nombre de nuestro país, y joven, 40 años, casi de la edad de Jaime Carreño. Bueno, no, mira, yo sencillamente quiero decir que en este caso del podcast me gustó mucho porque escuchamos a un ser humano hablando de las cosas buenas, todo, y que vieran que no todo en la vida es miel sobre hojuelas, existen las cosas buenas y las cosas malas, y hay que sacar lo mejor de ellas. Raúl, te agradezco mucho, te agradecemos muchísimo tu tiempo, te dejamos para que sigas trabajando, y esperemos en algún día, en un futuro, volver tal vez conversar contigo, y esperemos así sea. ¿Algo que quieras agregar, Rulo? Pues eso, muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre es precioso tener la oportunidad
de poder platicar, de compartir, sobre todo atrás de la pantalla, ¿no? Como ya se dan cuenta, hablo hasta por los codos, entonces se agradece un montón porque he estado bien calladito ahora que he estado tantas horas detrás del escritorio, entonces de verdad se los agradezco a quien se haya chutado todo este brevario cultural de mi parte, pues neto se los agradezco un montón. Ahí están mis redes sociales, que es lo mismo, Rulo Valdés con doble S, y pues eso, que pasen a saludar, que pasen a preguntar, que sepan que son bienvenidos, y bueno, pues si ya me escucharon en este programa, pues con más razón que digan, te escuché, y que me pidan un dibujito. Y que compren tus trabajos, por favor, que te apoyen. Claro, así que ahí está el trabajo. Muy bien. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Rulo Valdés, muchas gracias, Jaime Carreño, muchas gracias a todos nuestros amigos y amigas que sintonizan cada 15 días este podcast de documentos clasificados. Nosotros nos estamos viendo hasta la próxima con otro invitado de esta categoría y de este nivel. Muchas gracias.